El Siddhi de la clave genética 48. Sabiduría. Más allá del ser y no ser. El Siddhi de la sabiduría es uno de los grandes siddhis, venerado y anhelado a lo largo de la historia por diversas culturas. Aunque existen múltiples definiciones de sabiduría, la mayoría se basan en la idea de un conocimiento interno que permite ver más allá de lo que comúnmente se considera conocimiento ordinario. En este sentido, las 64 claves genéticas pueden ser vistas como una enciclopedia de los 64 arquetipos o códigos que componen el continuo humano. Sin embargo, a un nivel sídhico, este continuo diferenciado pierde su significado. Cada siddhi utiliza un lenguaje paradójico para explorar lo que está más allá de las palabras y conceptos. En este contexto, el Siddhi 48 se presenta como un arquetipo que trasciende su propia esencia. Es un objetivo que todos los seres humanos persiguen, y al mismo tiempo, una fuente de terror. Este Siddhi revela el vacío que reside en nuestro interior, un estado primordial de no saber, que puede ser abrumador. La sabiduría, en su forma más pura, implica abrazar esta incertidumbre y aprender a navegar en el vacío. Nos invita a soltar las certezas y a abrirnos a nuevas posibilidades, a aceptar la complejidad y la ambigüedad de la vida. Este proceso puede ser transformador, ya que al enfrentar el miedo al vacío, descubrimos un potencial ilimitado que reside en nosotros. En este vacío, las posibilidades emergen, y se nos revela la profunda conexión que tenemos con todo lo que nos rodea. La búsqueda de la sabiduría, por lo tanto, no es solo una búsqueda de conocimiento, sino una travesía hacia la comprensión de nuestra verdadera naturaleza y nuestra interconexión con el universo. A medida que nos adentramos en este viaje, comenzamos a entender que la sabiduría no es un destino, sino un proceso continuo de crecimiento y descubrimiento, donde el vacío se convierte en un espacio fértil para la creatividad y la transformación. Es una paradoja deliciosa y exasperante que la sabiduría llegue del no saber más que del saber. Conocer, conocimiento, es algo que siempre podemos adquirir de la experiencia y de la vida. Conocer exige mucho esfuerzo y ejercicio, mientras que saber es algo que ya está dentro de ti. La sabiduría tiene que ver con estar inseguro y sin garantías. Hay una gran diferencia entre estar inseguro y estar sin garantías. Estar inseguro es estar atrapado por el temor y, por lo tanto, embarcado en un viaje ilusorio que promete la redención final, pero que nunca puede conseguirse. El viaje es el viaje humano, que se descubre como carente de significado. No hay soluciones simples, porque, para empezar, no hay problemas. Por otro lado, estar sin garantías consiste en abrazar la urgencia de escapar del miedo de cualquier manera posible. Es darse cuenta de que tu propio cuerpo no tiene miedo a morir, porque es absolutamente natural para tu cuerpo que le llegue el momento de la muerte. Ni tampoco es la mente la que tiene miedo de morir, ya que la mente no es más que un aspecto del funcionamiento de tu cuerpo. Entonces, ¿qué hay dentro del ser humano que teme morir? La respuesta puede residir en el ego, esa construcción de identidad que busca aferrarse a la vida y al conocimiento, temerosa de la incertidumbre que representa la muerte. Es el ego el que se aferra a la ilusión de control y seguridad, temiendo lo desconocido y lo que podría significar la pérdida de la individualidad. Pero cuando nos liberamos de esta necesidad de control y abrazamos el misterio de la existencia, comenzamos a experimentar una forma más profunda de sabiduría. Esta sabiduría no proviene de una acumulación de datos o de la experiencia en sí misma, sino de una aceptación del presente, con todas sus imperfecciones y ambigüedades. Es en ese espacio de rendición donde encontramos la verdadera libertad, la libertad de ser quienes somos, sin las cadenas del miedo. En este estado, la sabiduría florece, permitiéndonos ver la vida con claridad, abrazar el cambio y entender que la muerte es solo una parte del ciclo eterno de la existencia. Al aceptar el no saber y liberarnos de la búsqueda constante de certezas, podemos empezar a experimentar la vida de una manera más plena y auténtica.
Esta sabiduría nos invita a vivir en el momento presente, a apreciar cada experiencia, y a encontrar significado en la vida a través de la conexión con nosotros mismos y con los demás. Así, la sabiduría se convierte en un viaje en sí mismo, uno que no requiere respuestas definitivas, sino un corazón abierto y dispuesto a explorar el misterio de la vida. La respuesta a esta pregunta es la fuente de la verdadera sabiduría y la solución final a todos nuestros problemas y cuestiones humanas. Solo la vida puede responder a esta pregunta. No hay palabras que puedan describir la gran ilusión que es nuestra existencia. Cuando el cuerpo muere, sus elementos constitutivos regresan a la gran red de la vida y continúan reciclándose indefinidamente por el universo. Entonces, ¿qué queda de ti? La respuesta a todas estas preguntas es otra pregunta, y no importa cuál sea la pregunta, lo que llega de vuelta es siempre lo mismo. ¿Qué somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No hay ni yo, ni nosotros, ni tú. No tener garantías es tener muchas más garantías de lo que puedas imaginar. No tener garantías es rendirse a todas las preguntas internas y devolvérselas al infinito. Existe una maravillosa historia sobre el gran sabio hindú Bodhidharma, que se presentó ante el emperador chino con un zapato sobre la cabeza. Cuando el emperador le preguntó por el significado del zapato, respondió que quería que el emperador supiera, desde ese momento, con qué tipo de persona estaba tratando. Esta historia simboliza la falta de garantías de la verdadera sabiduría. No se puede llegar a comprender con la mente. La sabiduría verdadera es, por tanto, un estado de ser que trasciende el conocimiento superficial. Nos invita a cuestionar la naturaleza de nuestra existencia y a sumergirnos en el misterio de lo desconocido. Al abrirnos a esta realidad, descubrimos que, aunque la vida puede parecer caótica y desprovista de sentido, hay una conexión intrínseca entre todos los seres. Esta conexión nos enseña que no estamos solos en nuestra búsqueda de significado, y que cada uno de nosotros es una parte esencial de un todo más grande. La rendición a la incertidumbre nos lleva a un lugar de paz y aceptación. Al reconocer que no tenemos todas las respuestas y que la vida es un continuo fluir de experiencias, nos liberamos del peso de las expectativas y de la necesidad de control. Esto nos permite abrazar nuestra humanidad en toda su complejidad, y en última instancia, experimentar la vida con más autenticidad y profundidad. En esta búsqueda, cada pregunta que surge es una oportunidad para profundizar en nuestro entendimiento. Y en cada respuesta, aunque parezca que encontramos claridad, también surge una nueva pregunta. Así, la verdadera sabiduría se revela en el proceso, no en la conclusión. Nos invita a vivir en la curiosidad constante y en la humildad, recordándonos que la vida es un viaje sin un destino final, lleno de maravillas y lecciones que nos acompañan en cada paso. Desde tiempos inmemoriales, los humanos han llegado a entender intuitivamente que la naturaleza de la sabiduría es femenina. Las grandes diosas de tantas culturas son el resultado de esta comprensión. Sin embargo, la sabiduría en sí misma está más allá de las polaridades. La naturaleza de lo femenino solo señala el camino hacia la encarnación de la sabiduría. Las imágenes que hemos utilizado para describir la sabiduría son, por lo tanto, de naturaleza femenina. El agua, la oscuridad, las fuentes y las llanuras son algunos ejemplos de ello. El agua es uno de los grandes símbolos naturales de la sabiduría, debido a lo paradójico de su naturaleza. Está vacía y llena al mismo tiempo. Es débil y fuerte, resistente y flexible. Además, el vaso que la contiene determina su forma, y una vez que el vaso desaparece, el agua se disipa, pero su esencia perdura. Alguien verdaderamente sabio se asemeja en todo al agua. Es sabio porque no sabe que es sabio. Es poderoso porque no se preocupa de tener poder, y no tiene miedo porque en realidad no existe como una entidad separada. Esta capacidad de fluir y adaptarse a las circunstancias, manteniendo al mismo tiempo su esencia, es lo que caracteriza a la sabiduría. La sabiduría no se impone. Más bien,
se desliza suavemente en la vida de aquellos que están dispuestos a abrirse a ella. Así como el agua se adapta al contenedor, la sabiduría se manifiesta en las diversas situaciones de la vida, siempre que estemos dispuestos a recibirla y a permitirle que nos transforme. En este sentido, la sabiduría se convierte en una guía silenciosa, que nos lleva a encontrar el equilibrio y la armonía en medio de las turbulencias de la existencia. Al reconocer la sabiduría como un principio femenino, no solo celebramos la capacidad de receptividad y fluidez, sino que también honramos la profundidad de la vida misma. La sabiduría, entonces, no es solo un objetivo que alcanzar, sino un estado de ser en el que podemos encontrar la paz interior, la claridad y una conexión más profunda con el mundo que nos rodea. Al cultivar esta conexión, aprendemos a vivir en sintonía con el flujo de la vida, permitiendo que la sabiduría se exprese a través de nosotros en cada paso del camino. La pregunta de todos los buscadores de sabiduría es cómo obtenerla. Este interrogante se encuentra en el meollo de todos los misterios y de todas las grandes ciencias y religiones. La ciencia moderna sigue intentando encontrar una teoría unificada y única que resuelva todas las preguntas sobre el universo. Sin embargo, la humanidad no se ha dado cuenta todavía de que la respuesta a esta pregunta no resolverá el universo, sino que lo disolverá. La respuesta está incluida en la misma pregunta, ya que reside dentro del individuo. La única verdadera manifestación de la sabiduría es la total naturalidad. Cuando este siddhi se despierta en un individuo, una expresión que ya es paradójica en sí misma, el individuo cesa de existir y se convierte en un aspecto de la totalidad que funciona espontáneamente e inocentemente. La ironía radica en que esto es exactamente lo que el individuo era antes de que la sabiduría se manifestara. En otras palabras, la sabiduría no cambia nada en nuestro interior. El darse cuenta de esto es lo que trae la sabiduría. La búsqueda de la sabiduría, entonces, es una travesía hacia la autenticidad. No se trata de acumular conocimiento o habilidades, sino de regresar a un estado de ser en el que la naturalidad y la simplicidad prevalecen. A medida que nos desprendemos de las capas de condicionamiento y expectativas que la sociedad ha impuesto sobre nosotros, comenzamos a reconocer la esencia de lo que siempre hemos sido, seres completos y conectados con el todo. La sabiduría se despliega en la aceptación y en la presencia plena. Es un proceso de recordar, en lugar de un esfuerzo por adquirir. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de acceder a esta sabiduría innata, que se manifiesta en momentos de quietud y conexión con la vida misma. Al permitirnos estar en ese estado de simplicidad, nos volvemos receptivos a las verdades profundas que residen dentro de nosotros. Así, la pregunta de cómo obtener la sabiduría se transforma en una invitación a soltar, a confiar en el flujo de la vida y a abrazar la experiencia tal como es. En este camino, descubrimos que la sabiduría no es un destino, sino una manera de ser, un viaje de regreso a la autenticidad y a la unidad con el universo. No hay nada más sabio en toda la humanidad que el cuerpo físico. Cuando un ser humano descubre este secreto, comienza a destapar la fuente de la sabiduría universal. La sabiduría está basada en la total confianza en tu cuerpo. Con los ojos de la sabiduría, todo lo que hay dentro de la esfera de la experiencia humana se puede reducir a una simple sensación física, incluso el pensamiento. Es esencial permitir al cuerpo que sienta lo que siente, que piense como piensa y que actúe como actúa. No hay error en la sabiduría del cuerpo. La raíz de todos los dilemas humanos se basa en la falsa creencia de que hay un modo de estar en armonía y otro de estar en desarmonía. En realidad, la armonía es lo único que hay, y no hay otra cosa más que sabiduría. Tenemos que darnos cuenta, a través de las experiencias que vive nuestro cuerpo, de que nuestros actos, pensamientos y movimientos emergen de la totalidad y no de una fuente independiente. No solo no existe la posibilidad de tomar una decisión personal, sino que no hay un elector, así que el mismo concepto de libertad o determinismo queda fuera de juego. Al aceptar la sabiduría del cuerpo,
Reconocemos que todo lo que experimentamos es una manifestación de la vida fluyendo a través de nosotros. Cada sensación, cada emoción y cada pensamiento son parte de un proceso natural y continuo. Este entendimiento nos invita a confiar en la inteligencia inherente de nuestro cuerpo, que ha estado evolucionando durante milenios y que sabe cómo responder a las situaciones de manera adecuada y equilibrada. Cuando permitimos que el cuerpo se exprese libremente, comenzamos a liberarnos de las ataduras del juicio y la crítica. La sabiduría se manifiesta en la aceptación y en el reconocimiento de que no hay errores, solo lecciones. En este sentido, el cuerpo se convierte en nuestro maestro, mostrándonos cómo vivir en el presente y conectarnos con nuestra verdadera naturaleza. La verdadera libertad surge de esta conexión con el cuerpo y la sabiduría que éste encarna. Al abrazar nuestra experiencia física, nos alineamos con la realidad de la vida y nos volvemos más conscientes de nuestra interconexión con todo lo que nos rodea. Así, cada acción y pensamiento se convierten en una expresión de la totalidad, y comenzamos a vivir desde un lugar de autenticidad y confianza. Comenzamos viendo, en el Don 48, lo inadecuados que podemos llegar a sentirnos los seres humanos ante los múltiples retos que se nos presentan en la vida. Estamos diseñados para experimentar esa inadecuación, porque así comienza nuestro trayecto. Hasta en esta inadecuación hay sabiduría, ya que se siente en el cuerpo. La ansiedad mental es solo un aspecto de la sabiduría corporal, al igual que lo son los deseos, las fantasías, la ira, el desprecio o la lujuria. Todo comienza en el cuerpo y termina en él. Si se permiten todos los sentimientos y se viven con totalidad y confianza, esa vibración profunda e interna de miedo en nosotros se desvanecerá con el tiempo. En realidad, el miedo es miedo al miedo, y cuando se les mira directamente a los ojos, todos los miedos se reducen simplemente a sensaciones corporales que continuamente aparecen y desaparecen. En este estado de profunda sabiduría, no puedes distinguir entre las sensaciones físicas. El sentimiento de dicha intensa no es diferente del de la lujuria o del dolor físico. El cuerpo simplemente sigue su propia sabiduría, y esta sabiduría disuelve lo que se identifica con las sensaciones. Lo que deja tras de sí el Siddhi 48 es un ser humano totalmente ordinario, que ha aprendido a confiar en su propia experiencia y a aceptar la totalidad de su ser. Este estado de aceptación permite que las experiencias fluyan sin resistencia, lo que a su vez lleva a una comprensión más profunda de la vida y de la interconexión de todas las cosas. Al final, la verdadera sabiduría reside en la capacidad de abrazar cada experiencia, de permitir que los sentimientos surjan y caigan, y de reconocer que todo forma parte del tejido de la existencia. En este proceso, nos liberamos de la necesidad de clasificar o juzgar nuestras experiencias, y en su lugar, aprendemos a ver cada sensación como un maestro que nos guía hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Este viaje de autoconocimiento y aceptación es, en última instancia, lo que nos conduce a la sabiduría auténtica. Gracias por acompañarnos hasta el final de este fascinante viaje. Si te ha gustado el contenido y te has sentido inspirado, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas. Me encantaría saber qué opinas. También puedes darle like y compartir este vídeo con quien creas que le puede aportar. Recuerda que juntos creamos